Vengo a hablar en nombre de las personas afectadas en Quintana Roo que han sido violentadas en sus derechos humanos porque tenían guardados sus ahorros de toda su vida ahí en un negocio de cajas de seguridad. De manera arbitraria llegaron y se metieron, aseguraron 1,500 cajas de seguridad. Dicen ellos que están buscando dinero de procedencia ilícita, que están probablemente involucrados con delitos contra la salud. Y con este argumento entraron a este negocio de cajas de seguridad en Quintana Roo, aseguraron todas las cajas que estaban ahí, no le permitían a la gente entrar. Esto ha generado una convulsión social muy fuerte en Quintana Roo, plantones en las principales avenidas, gente de la tercera edad que ha mantenido ahí sus ahorros por 30 años, están graves, hay gente hospitalizada en este momento, porque ahí tenían sus alhajas, sus documentos, sus recursos, están pasando problemas de salud severos, gentes de la tercera edad sobre todo, que ahí tenían guardado su dinero. Lo peor es que ante tanta protesta y ante tanto clamor social, llegaron estas personas de la CEIDO y de la PGR y de manera muy grosera empezaron a llamar a los afectados, primero a los de la tercera edad, primero a los enfermos, a decirles: a ver, le voy a devolver su caja, firme aquí de recibido y llévesela. La señora y los señores decían: sí, me permite ver mis pertenencias. No va a haber nada. Si quiere usted recuperar esto que hay acá, firme, y si usted quiere abrir en este momento, entonces usted queda sujeta a proceso de investigación y la podemos hasta meter a la cárcel. La gente llorando, con crisis nerviosa, temblorosa, firman de recibidos, salen de ahí y resulta que se llevaron la mitad de sus pertenencias, la mitad de sus recursos. Las cosas más importantes, una señora nos daba el dato que un anillo de varias generaciones, muy valioso, tanto de manera moral como de manera económica, ya no estaba ahí. La señora dijo: el anillo de mi bisabuelo, ya no estaba. Entonces, sentimos los quintanarroenses que hay gente en Quintana Roo de la CEIDO y de la PGR que están disfrazados de ampones, o ampones disfrazados de gente de la CEIDO y de la PGR, que están asaltando a mano armada a quintanarroenses sin deberla ni temerla. Esto es una arbitrariedad y exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se peguen a la gente que está sufriendo este arrebato, porque cuando ellos dicen: ok, sí entro a recibir mis pertenencias, pero va a entrar conmigo un visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Si usted mete a ese visitador, ni le devolvemos nada, y además queda usted sujeta a proceso de investigación en este momento, pudiendo llegar a la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible? Yo le hago un llamado a Luis Raúl González Plasencia para que él intervenga, porque no podemos dejar sola a esta gente. Es gente trabajadora, es gente que tenía ahí todos sus ahorros, es gente que está sufriendo las consecuencias de este atropello arbitrario por parte de la PGR y de la CEIDO. Si ellos tenían conocimiento de que ahí hay dinero mal habido, también saben perfectamente quiénes son las personas que claramente son sospechosas, que pudieron haber sido prestanombres de los anteriores gobernantes o alguna situación de eso. No tenían por qué arrasar con las 1,500 cajas de seguridad de personas normales que con el sudor de su frente tenían ahí guardados sus ahorros. Esto es una violación grandísima a las garantías individuales y a los derechos humanos de los quintanarroenses, porque es gente que con el sudor de su frente logró tener lo que ahí tenía guardado y ahorita están pasando por una crisis severa, nerviosa, de salud, de falta de valores, de falta de seguridad, de falta del Estado. No vemos al Estado mexicano defendiendo a estos ciudadanos. Entonces yo le hago un llamado al gobernador, que sé que ya intervino, pero le pido que intervenga de manera más contundente. Le hago un llamado a todos los legisladores federales de Quintana Roo, a todos los diputados federales por Quintana Roo, que son 7, y nosotros los 3 senadores de Quintana Roo, para que cerremos filas, porque la gente se siente en indefensión, la gente se siente sola, y esto es un atropello, el más grave, el robo del siglo en Quintana Roo, porque esto es un robo
por gente de la PGR y gente del SEIDO. Si ellos tienen identificados dineros mal habidos ahí o de procedencia ilícita o alguna situación irregular, ellos saben perfectamente cuáles son las cajas de seguridad. No tenían por qué lastimar a los 500 usuarios de este negocio, ni tenían por qué atropellarlos de la manera que lo están haciendo, amenazándolos ahorita de que el que interponga una denuncia ante la CNDH o ante la autoridad correspondiente, de inmediato queda sujeto a averiguación y va a ir a parar a la cárcel. De esa forma lo están diciendo. Yo me voy a Quintana Roo en un rato a reunirme con todos los afectados y le pido a la CNDH que me acompañe, que esté conmigo, que no nos dejen solos, porque esta gente está amenazando a los quintanarroenses que ahí tenían guardadas sus pertenencias y están de una manera salvaje robándose lo que la gente tenía ahí en sus cajas. Lo que creo que es muy importante resaltar es que muchas de las personas que tiene caja o que teníamos caja en esa empresa, pues era porque han habido muchos robos en casas habitación, han habido muchos robos en las empresas y pues el único lugar donde pensábamos que teníamos seguras nuestras pertenencias, obviamente era en un lugar como estos, un lugar serio. Entonces sí, realmente necesitamos el apoyo, hemos recibido muy buena respuesta de la CNDH, como dice la senadora, estarán por allá el lunes y nos da mucho gusto, pero sí necesitamos que nos ayuden y que se sepa el atropello del que estamos siendo víctimas en Cancún. Muchos empresarios, pequeños empresarios, no son millonarios, no somos millonarios los que estamos ahí, somos personas que hemos estado guardando pertenencias de la familia, recuerdos, hay cosas muy personales y creemos que no se vale vernos violentados en nuestras pertenencias y que ahora resulte que los criminales somos nosotros. Sí les pedimos a todo México, porque esto es una violación a los derechos básicos de nuestra Constitución y es hoy las cajas, mañana las casas. Muchas gracias. Pregúntale lo que gustes. En específico, ¿nos podía comentar algún dato de su caso cuando usted llegó a recoger, no sé, su caja o cómo se enteró? Precisión de cómo te enteraste, un dato así muy preciso, que relates cómo sucedió, cómo se supo desde el primer momento, cómo llegaron, cómo se dieron estos acontecimientos. Bueno, primero cierran las cajas, después hay un acuerdo con el subprocurador y una delegación de afectados que vinieron con el diputado José Luis Toledo, se consiguió la cita y pues se llegó a acuerdos muy positivos en donde de manera inmediata se iban a empezar a regresar las cajas a sus propietarios con la debida identificación. El compromiso fue que si no había algún delito que perseguir en alguna de las cajas, a alguno de los usuarios, pues se les iban a entregar sus cosas de manera íntegra, sin ningún problema, simplemente identificándose. Iniciaron con la entrega y de manera organizada, porque primero se había reunido a los que tenían problemas de salud. Había muchos casos en los que iba a haber una operación en estos días y tenían que pagarla, tenían que viajar para recibir algún tratamiento, entonces fueron las prioridades. Empezaron a pasar y no se sabía nada de lo que había sucedido en las entrevistas, hasta que una persona se atrevió a decir que había llegado a la entrevista y habían visto que tenía esta persona una denuncia ante la CNDH y le dijeron que si había denunciado a la CNDH o tenía alguna demanda o algún amparo, que no le iban a entregar nada y la sacaron de la oficina. Entonces empezaron a haber reportes de la gente de lo que estaba sucediendo y por eso es que no podemos permitir que siga sucediendo. Por eso estamos solicitando tanto a los senadores como a los diputados, que son nuestros representantes, y a la CNDH, que asistan y que nos ayuden para evitar que siga habiendo más atropellos como estos. ¿Cuándo fue cuando se inició esto? ¿Cómo se enteraron ustedes de este allanamiento de las cajas de seguridad? Por favor, gracias. Bueno, primero acordonaron la zona, hubo gente que llegó a hacer uso de las cajas, les dijeron que no podían acceder,
que había una averiguación pero a nadie le entregaron ningún documento ni nada, simplemente pegaron un aviso en la entrada diciendo que había una averiguación previa y que no podíamos hacer uso de las cajas. Y ya posteriormente fue cuando se presentaron ante el subprocurador por una explicación, porque ni siquiera al propietario del negocio le presentaron ese documento de una orden de cateo, nada. Simplemente llegaron a las 2 de la madrugada, rompieron a mazazos la puerta, rompieron a mazazos las cajas, y la verdad es que sí es una orden judicial, legal, pues se hace en horarios en los que puedas recibir la documentación en el momento y en la hora adecuada, y se toman las medidas que el mismo juez indique. Pero a las 2 de la madrugada no había nadie para recibir un documento, pero sí a mazazos abrieron la bóveda y a mazazos abrieron todas las cajas, y la verdad es un atropello por donde se vea. Que había un acuerdo con la autoridad de que 710 personas en promedio se anotaron en una lista para que le fueran entregadas sus cajas. Saber si usted sabe si estas personas o qué número de afectados han recibido esto y a cuántos les han robado o les han entregado no todas sus pertenencias. Bueno, el primer día se hicieron de 13 a 19 entrevistas. El día de ayer más o menos el mismo promedio, pero tampoco podemos nosotros asegurar a cuántas, porque no sabemos, no podemos nosotros, los que no hemos estado en la entrevista, cuántos exactamente han tenido esa situación, sobre todo porque tienen miedo. Entonces se han acercado algunos y les dices, bueno, ¿firmarías una denuncia? Nos dicen, si somos más de 20, sí, pero yo solito no. Entonces también ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿por qué esperar a que siga sucediendo? Aunque le suceda a uno o a dos, yo creo que sí es momento de intervenir para evitar que siga sucediendo, independientemente de cuántas hayan entregado y cuántas hayan sido afectados. Yo sí creo que cualquier ciudadano merece esa protección ante un atropello de este tamaño. Isabel, ¿qué ha platicado con los afectados entre ustedes si hay temor no solamente por sus pertenencias, sino por su libertad o por su vida? Hay mucho temor porque, como ustedes saben, hemos estado en plantón, mucha gente nos ha visto, han habido notas en todos los medios y se los agradecemos, pero hay mucha gente que ha dado la cara, que ha dado entrevistas y de repente pasan vehículos raros y toman fotos, porque obviamente piensan que cuando uno tiene una caja de seguridad, no necesariamente tiene, como una señora dice, los dientes de sus niños y piensan que tienen los millones. Entonces también estamos siendo fichados como si fuera gente que tuviera grandes cantidades de dinero, y la delincuencia organizada o la no organizada pues también está haciendo su lista, ¿no? Entonces es un riesgo de que saben que nos van a entregar nuestras pertenencias y luego, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Qué va a pasar con la seguridad? O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Fue señalar a 1.500, no personas, 1.500 familias, y nos están poniendo en riesgo en una situación que ni siquiera pedimos nosotros estar, y no hay absolutamente ninguna garantía y ninguna seguridad para los ciudadanos que hemos sido víctimas de esta situación. Me quedé en shock ahorita de saber que fue a las 2 de la madrugada este salvajismo que cometió gente de la PGR. Yo sí hago esta denuncia pública en contra de los agentes de la PGR y de la CEIDO que están actuando así en contra de los quintanarroenses. No todos los quintanarroenses somos delincuentes. En Quintana Roo hay mucha gente trabajadora. A Quintana Roo llegan anualmente 21 millones de pasajeros. Los atendemos nosotros, los quintanarroenses. Muchas divisas ingresan al país a través de las puertas del estado de Quintana Roo. Nosotros le damos a la federación prácticamente todo lo que ahí se recauda. Que no nos traten como delincuentes ni nos quieran cortar a todos con la misma tijera. La gran mayoría de la gente en Quintana Roo es gente trabajadora, es gente que suda la gota gorda de sol a sol atendiendo a los turistas para llevar a su casa el alimento. O sea, no es posible
que estos ampones, así lo digo, ampones del Aceiro y de la PGR lleguen a maltratar así a los quintanarroenses. Piensen bien lo que están haciendo. No nos merecemos este trato. Si ahí hay delincuentes, ustedes saben quiénes son. ¿Por qué tenían que llegar a romper las puertas a mazazos? ¿Por qué tenían que llegar a maltratar hacia la gente? Si vivimos en un estado de derecho. Y luego se sorprenden porque uno manda al diablo a las instituciones. Eso es una barbaridad. Gracias.